Bueno, muy buenos días, buenos días, buenos días, queridos estudiantes, amigos de grado octavo. Les doy un caluroso abrazo. Hoy, 5 de mayo del 2021, les doy la bienvenida con mi camiseta de la selección Colombia, mi camiseta de nuestro país Colombia. No precisamente porque haya un partido de fútbol o no precisamente porque juegue la selección, sino porque me la pongo dejando siempre en alto que amo y respeto a mi país por encima de todas las cosas, que lo quiero y lucho, al igual que ustedes, todos los días para verlo mejor. Eh, Hoy podemos decir que es un día bastante sentimental, que despierta muchos sentimientos, tanto de tristeza como de felicidad, de esperanza, pero también de desilusión por la situación que pasa en nuestros barrios, en nuestras localidades, en nuestra ciudad y en nuestro país en general. Colombia, un país de 50 millones de habitantes aproximadamente, un poco más, un poco menos, el segundo país más biodiverso del mundo después de Brasil, el país o uno de los países que más diversidad cultural tiene. Somos una mezcla diversa entre indígenas nativos, entre españoles, europeos, entre asiáticos, norteamericanos, una mezcla de muchas culturas, y también una mezcla o una resistencia de las culturas nativas. Más de 103 lenguas indígenas todavía siguen vivas en nuestro país. Es el país el segundo o tercero más desigual del mundo, eh, o mejor, más desigual de América, después de Haití. Uno de los países más desiguales del mundo, por supuesto. Nuestra población es de 50 millones de habitantes. Aproximadamente la población que puede votar, es decir, la población mayor de edad, es de aproximadamente unos 37, 38 millones de habitantes. De ellos, o de la población total, se puede decir que el 47% de la población pertenece a la pobreza, es decir, que casi más de unos 22 millones de colombianos son pobres, según las cifras oficiales, un poco más, si se quiere. Y de ese 47% que vive en la pobreza, la mitad vivimos en la pobreza extrema. ¿Qué quiere decir la pobreza extrema? Que no logramos tener las tres comidas al día. Y a veces muchos de nosotros, me incluyo, podemos tener desayuno y almuerzo, pero no tenemos comida. O si tenemos almuerzo, no tenemos cena. Y eso resulta bastante triste porque somos uno de los países más ricos de la región, no solo como les indico de América Latina, de América como continente, sino del mundo. Y que esté sucediendo esto no puede significar otra cosa que sean las consecuencias de la corrupción que se vive, de las desigualdades sociales y de la falta de oportunidades. Hoy no tenemos educación gratuita y de calidad. Muchos de nosotros tenemos que pagar para acceder a la educación. Ustedes pagan para acceder a la educación. No tenemos, o me gustaría que hicieran el ejercicio de preguntar si en nuestras casas nuestros abuelos tienen una pensión digna, si tenemos salud o un sistema de salud digno. Y por supuesto, que es lo que se está presentando estos días, si se respeta eh, el derecho, si se respeta el derecho a vivir dignamente. Y en los últimos días nos hemos dado cuenta, a raíz de las grandes manifestaciones de nuestro país, que aquí tampoco, en cierta medida, relativamente no se respeta el derecho a la vida, sino que a veces todo aquel que piense distinto es víctima de asesinato. Y duele, duele en lo profundo de nuestro corazón ver cómo un país tan hermoso como el que tenemos simplemente es víctima de las injusticias
que vive el mundo. A continuación, les voy a leer un poema que escribe un gran escritor uruguayo que se llama Eduardo Galeano. Y este poema se llama Los Nadies. Dice así, Los Nadies, Eduardo Galeano, 1940. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznitas cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba, los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan mucho menos que la bala que los mata. Eduardo Galeano. Con este poema me gustaría que reflexionáramos entre todos acerca de esos nadies, de nosotros, de nuestra clase también, del vecino, del amigo, del tío, del papá y de la mamá que sale a trabajar, del hermano, del primo, todos que estamos en este país y que finalmente tenemos que construirlo, tenemos que construir un futuro mejor para mí, para ustedes, para mis hijos y para sus hijos, para sus mamás, para sus abuelos y para las mías, que podamos construir un país en paz, un país reconciliado, un país mejor, con mejores oportunidades de empleo, con mejores oportunidades de educación. Y esto lo hago, lo digo, mis queridos amigos, y este va a ser la clase del día de hoy, en donde vamos a empezar a analizar y, si se quiere, a estudiar qué es lo que sucede en nuestro país y qué posibles soluciones le damos a la situación que se presenta en nuestro país. Entonces, con este video no vamos a hacer una reunión sincrónica, simplemente ustedes lo van a escuchar y posteriormente van a ir a hacer un ejercicio que se va a encontrar en la agenda de actividades de la plataforma. El primer punto de este ejercicio va a consistir en escuchar una canción que es bien conocida, que es de Calle 13, se llama Latinoamérica. Van a encontrar el link en la actividad y tienen que dejar un mensaje. Entonces, el primer punto de la actividad es que escuchen la canción y que piensen en un mensaje que ustedes quieran decirle a Colombia, en un mensaje que ustedes quieran decirle al mundo, algo que les nazca, que quieran expresar. Sabemos los fuertes enfrentamientos que hemos tenido en estos últimos días. Llevamos ya casi 8 días de paros, de manifestaciones en Colombia, y cada vez vemos cómo se agudiza la violencia. Incluso anoche, hoy 4 de mayo, hoy 5 de mayo y anoche 4 de mayo, veíamos cómo la violencia se tomó incluso los CAIs y el CAI de Santo Domingo. Me gustaría que ustedes pudieran hacer en un octavo de cartulina una frase,
que le quieran decir al mundo y que le quieran decir a Colombia, algo que nos inspire, que nos motive, que nos una, que despierte amor, que despierte esperanza, algo que les salga del corazón y que quieran transmitirle a los corazones de los demás colombianos. Ese es el primer punto de la actividad. El segundo punto de la actividad, ustedes van a encontrar en la guía dos medios de comunicación. Uno que se llama el BBC, BBC en español, y el otro que se llama The New York Times. Son medios internacionales. Ustedes van a tener que ir a los medios a buscar una noticia de Colombia relacionada con las manifestaciones de los últimos días. Y deben hacer, primero leer la noticia y deben hacer un resumen de la noticia en su cuaderno. No es necesario que copien toda la noticia. Lo que sí deben copiar es el titular de la noticia, solo el titular de la noticia. Y de ahí para abajo hacen una descripción de lo que dice la noticia, pero es mejor que lo cuenten con sus propias palabras, no que me copien un párrafo y ya, sino que lean la noticia y ustedes la cuenten con sus propias palabras. Ese es el segundo punto de la actividad. Allí no van a tardar, en la cartelera no quiero que tarden más de 10, 15 minutos. Eh, en el ejercicio de la noticia no van a tardar más de 20 minutos leyendo la noticia y simplemente escribiendo un párrafo donde hagan un resumen de la noticia. Y en tercer lugar, y este es el elemento que nos va a costar más tiempo y que quiero que ustedes lo elaboren bien, es decir, que se inspiren, chicos, porque van a tener el tiempo de hacerlo, en donde puedan crear un cuento en donde describan la situación de nuestro país, en donde cuenten, narren la historia que están viviendo hoy en las protestas y en las manifestaciones, en donde le pregunten a sus papás, si es el caso que ellos de pronto han ido a trabajar, que escuchen qué opinan ellos y que ustedes lo puedan narrar en un cuento que debe ser muy bien escrito, que debe tener una trama, una introducción, una problemática y un desenlace. Recuerden que los cuentos no necesariamente tienen que ser de princesas y príncipes o tienen que ser de finales felices. También hay cuentos de miedo, cuentos de suspenso, cuentos de intriga. Y la idea es que ustedes puedan crear otro tipo de cuentos en donde no solo haya un final feliz, sino que también haya otro tipo de desenlaces. Ese cuento tiene que describir muy bien lo que está sufriendo el país en estos días. Invéntense en algo, sean muy creativos. A continuación, voy a leerles rápidamente la introducción de mi cuento, porque ya también escribí el mío. Es un poco de realidad y un poco de ficción, las dos mezcladas. Y apenas les voy a leer la introducción, cómo yo empiezo a describir mi cuento y cómo yo llego a un escenario de protestas para que ustedes tengan de base, no es que lo van a hacer igual, sino que ustedes vean las distintas formas de poder narrar un cuento. Mi cuento se llama Para Colombia. Es luna llena, noche esplendorosa, iluminada y mágica. Estoy sentado en mi bella hamaca que había traído hace unos años del Ecuador, por allá en el año 2016. Recuerdo con nostalgia los viajes de aquel entonces. Viajaba por la vía panamericana, visitaba el Cauca y visitaba Nariño. Cruzaba el puente de Rumichaca, el cementerio de Tulcán y las playas hermosas de Canoa. Lindos recuerdos de aquellos viajes que armonizan esta noche de profunda reflexión. Miro al cielo y estrellas no veo. Las luces de la ciudad y la notable polución no dejan ver más que gris y tinieblas. En la mañana había desayunado muy bien, comido huevos con arroz, chocolate, pan y queso. Contaba con unas últimas monedas para comprar y preparar el almuerzo. Arroz,
espinaca y una porción de carne. En suma, eso me costaba 4.800. Mis últimos ahorros, contando las monedas, sumaban apenas 6.000. Me quedaban 1.200. Con eso compré 4 panes y la vecina del Fruver me fiaba un plátano maduro para complementar mi almuerzo. Sabía perfectamente que la semana se ponía dura, como a cada fin de mes. Se agotaba el mercado, se agotaba el dinero y tenía pocas oportunidades de trabajo. Por fortuna, aún no tenía hijos, no tenía perros ni gatos. A pesar de la situación, no me agobiaba el factor económico. Desde muy pequeño me habían enseñado a tener fe, porque Dios aprieta, pero no ahorca. Tarde o temprano, la nevera por arte de magia volvía a llenarse y mis bolsillos volvían a estar nuevamente llenos de billetes para comprar cerveza, para comprar pan, para comprar paquetes y disfrutar con mis amigos. En lo profundo de mi corazón sentía un desosiego, un desconsuelo, atravesado por un cuadro existencial, quizás por mí y mi profunda terquedad, pero solo yo entendía que podía, pero solo yo entendía que no podía parar de pensarla. Me atormentaba día y noche. 2 semanas llevaba en la misma situación. Sin ningún motivo, sentía que estaba enamorado, completamente enamorado. Recordaba su piel, recordaba su aroma, recordaba su sonrisa. Ella era perfecta. Y yo, con mi baja autoestima, sentía que no estaba preparado. En medio del caos emocional y reposando el almuerzo en mi bella hamaca, enciendo la televisión. Los canales locales, no había más que propaganda política, proselitismo político de los mismos candidatos de siempre. Un medio de comunicación que antes me había despertado mucha admiración, ahora solo difundía información falsa. Salía en este momento en entrevista exclusiva el ministro de Hacienda, hablando orgullosamente de una reforma tributaria, y con palabras esplendorosas, decorativas, anunciaba que algunos productos de la canasta familiar iban a aumentar. El ilustrado político no tenía ni la más mínima idea de cuánto costaba un huevo, de cuánto costaba un arroz, de cuánto costaba una masa para arepas. Aún así, afirmaba que estaba bien subir los precios de los productos. Yo, mientras los escuchaba, me acercaba nuevamente a la nevera y una vez más me daba cuenta que estaba completamente vacía. Solo quedaba un poco menos de medio litro de leche. No había cebolla, no había tomate, no habían zanahorias. Solo tenía medio litro de leche. Por fortuna, había comprado 4 panes y mi mente y mi panza se preparaban porque esa era la cena del día. En medio de mi desilusión, de sentimiento de impotencia y rabia, porque sabía que todo el mercado iba a subir y que si yo no tenía para comprarlo con este precio, ¿cómo iba a hacerlo con los precios más caros? Adicionalmente, sentía un desamor profundo. Seguía pensando en ella. Mi corazón estaba como una uva pasa, completamente deprimido. No encontraba mayor satisfacción que sentarme y mecerme en mi hamaca y esperar el profundo sueño. No había dormido más de 2 horas cuando en la esquina de mi casa se escuchaban fuertes gritos, pitos, cantos, cucharas golpeando en las ollas. Evidentemente el pueblo colombiano no había tardado en despertar. Salía a las calles a protestar porque aquella injusta reforma, salía a las calles a protestar por aquella injusta reforma. Las redes sociales anunciaban el inicio de un nuevo paro nacional, todos contra la reforma tributaria. Inconscientemente mis ojos comenzaron a lagrimear. Era extraño. No lo hacía por el desamor, tampoco lo hacía por la crisis económica. Inmediatamente mi cuerpo se preparaba para la terrible sensación de un gas lacrimógeno. Recordaba fugazmente el paro agrario, la privatización de la educación con la ley 30, los 1 de mayo,
en donde fuimos atacados por el ESMAD. Sabía, mi cuerpo sabía que se acercaba otra ola de manifestaciones. Primer capítulo, primer día del paro. La cita era muy temprano. El objetivo era bloquear las vías de la ciudad. Despertamos, fritamos un huevo, preparamos un tinto y desayunamos tan rápidamente que no alcanzamos ni a masticar. Estaba ansioso, emocionado, nervioso, por supuesto, pero contento al ver que el pueblo reaccionaba contra otra injusticia más. Hasta aquí el primer capítulo del libro o el primer capítulo de mi cuento. La idea es que les pueda contar o terminar el cuento la próxima semana, pero es un gran ejemplo de cómo podemos crear a raíz de alguna situación simplemente una narración oral y descriptiva. Ahora el reto es de ustedes. Tienen este espacio, tienen este tiempo para crear su cuento y que lo puedan expresar de esa forma. Entonces, por favor, ese es el ejercicio del día de hoy. Primera actividad, hacer en un octavo de cartulina o en una hoja en blanco un mensaje que le quieran dar a Colombia. Segundo, en un medio de comunicación internacional, ustedes deben leer una noticia y hacer un resumen. Y el tercero, van a crear un cuento. Un cuento. De eso me tienen que enviar la evidencia hoy mismo antes de finalizar la clase. Entonces, no siendo más, chicos, les envío un gran abrazo a todos como colombianos. Les envío toda, siempre, la mejor energía para ustedes y para sus familias. Y espero que podamos reflexionar entre todos para construir un país mucho mejor, un país en paz. Un abrazo, éxitos en la actividad.